Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes en este día martes 21 de junio del año 2022. Antes que nada, como siempre, te doy las gracias por elegir ver este video de entre tantos otros que hay aquí en las redes sociales. Y como bien lo cita el nombre del video, vamos a continuar viendo lo que es la lengua de señas para profesionales de la salud o personal de la salud. Y el tema en el que vamos a adentrarnos un poquito más son los clasificadores. Los clasificadores en una lengua de señas, como hemos visto, nos sirven para describir algún objeto o cosa o dar más información acerca de él. Ahora bien, en el material de apoyo que hemos visto y revisado durante el curso, que se llama Ensordecete para sanarlos, que es un libro que se encuentra en formato digital en Amazon, o lo puedes pedir de forma impresa, el libro. Hay un apartado que dice consideraciones a tomar en cuenta, lo que es en el capítulo número 7. Y entre estas consideraciones a tomar en cuenta nos dice que la gran mayoría de las imágenes son clasificadores y no señas oficiales. Hemos visto durante el desarrollo del curso que las lenguas de señas pues tienen una gramática específica en cada región, tienen su vocabulario propio en cada país, en cada región, y tienen algunos otros componentes como es la gesticulación. Y entre estos componentes de la lengua de señas, aparte de las señas oficiales, la gesticulación, la dactilología, que equivale al abecedario, al ABCDFG, en un idioma oral, están los clasificadores. Este tema es importante porque no solamente se usa en el contexto de la lengua de señas mexicana, sino que también se usa en todas las lenguas de señas que hay. Eso es lo que tienen en común en los clasificadores. De hecho, cuando nosotros estudiamos sistema de signos internacional, que es digamos, el sistema de comunicación para los sordos a nivel internacional, y no una lengua, este sistema se basa en los clasificadores, y también de ahí la importancia que hay que aprender a dominar este tema, ya que cuando dominamos este tema, no importa si estamos hablando con un sordo que es de Colombia, si es un sordo argentino, un sordo de Estados Unidos, un sordo de España, etc. Si aprendemos los principios de los clasificadores o de esta temática, vamos a podernos comunicar con él y vamos a poder ofrecer una mejor atención clínica a la hora de atender a nuestro paciente. Bien, también este manual en forma general nos menciona que debemos de contar con algunas herramientas que nos permitan comunicarnos con el paciente. Para ello, les había compartido anteriormente lo que es un video donde hablamos de los tableros o tablas de comunicación, así que estos forman parte de los sistemas alternativos y aumentativos de la comunicación que nos permiten mejorar la comunicación con el paciente, y que hay varios tipos de estos. Hay formatos en PDF para imprimir, hay formatos y aplicaciones digitales para programas de cómputo, ya sean en el sistema operativo de Apple, iOS, Microsoft, en una PC, en Linux, en Android, etc., ¿no? El sistema operativo que ustedes tengan, pues vamos a encontrar alguna aplicación, software o programa que nos va a permitir aumentar o mejorar la comunicación con el paciente, y que estos tableros pues los podemos imprimir para tenerlos a la mano y comunicarnos mejor con nuestro paciente y darnos a entender mejor. También este libro pues nos menciona que contar con alguna, aparte de los tableros, algún cromo, algún póster, alguna otra herramienta siempre va a ser adecuado para atender al paciente que presenta barreras de la comunicación. Digamos, en este caso yo aquí tengo a la mano lo que es una lotería del cuerpo humano, y pues también a mí me podría servir para ejemplificar lo que es el pecho, el cuerpo, alguna parte que yo quiera hablar, o igual alguna carta, ¿no? Aquí vamos a tener
Otra opción pues sería lo que es tener un muñeco terapéutico, ya que los muñecos terapéuticos pues vienen ya más desarrollados, vienen más amplificados, o incluso si dependiendo el medio donde estemos, si estamos en el consultorio particular o estamos en una institución pública, pues dependiendo de esos recursos que tengamos o que nos asignen, vamos a poder contar mejor con algún material que nos permita señalar qué parte del cuerpo o qué padecimiento tiene nuestro paciente. Si no lo tuviéramos a la mano, por alguna cuestión, pues algún muñeco articulado, ya sea de la figura masculina o femenina, pues o juguete también nos va a servir para poder ir explicando a nuestro paciente o incluso a los que son docentes de alumnos con discapacidades que están enseñando a hablar, o al niño en cultura general, pues podemos ocupar algún muñeco, sobre todo que esté articulado, que nos permita mejorar esta parte que el niño tiene para comprender el tema que estamos viendo. Y bueno, y estas son algunas cuestiones de las criterios que nos dice ese manual que debemos de contar a la mano a la hora de comunicarnos con el paciente. Esto tiene un porqué. Bueno, el porqué es que aquí en México, en el contexto de nuestra sociedad mexicana, de acuerdo al INEGI, que es el Instituto Nacional de Geografía e Informática, dice que el 1.3% de la población padece alguna discapacidad auditiva. Ahora, cuando nosotros pasamos ese 1% y de ese total lo convertimos en un 100% de las personas que presentan discapacidad auditiva, vamos a encontrar que de este total de personas, independientemente de cuál sea la causa que le originó la discapacidad, ya sea genética, sea por algún accidente, enfermedad o algún procedimiento que tenga, estas personas que poseen discapacidad auditiva no todas conocen la lengua de señas mexicana o lengua de signos en otros países, sino que solamente en promedio del 30 al 20% de las personas que padecen discapacidad auditiva conocen la lengua de señas mexicana. Esto es porque existe una gran cantidad de analfabetismo en diferentes contextos. El analfabetismo tradicional, es decir, que estas personas, debido a las circunstancias en las que viven o el lugar donde se encuentran, presentan un analfabetismo en la lectoescritura, o sea, no, es decir, no saben leer o escribir. También presentan lo que es el analfabetismo digital. Hoy en día aquí en las redes sociales pues hay mucho material para personal que es oyente y que quiere aprender lengua de señas y tiene los medios para comunicarse, tanto económicos como tecnológicos, y se puede conectar a cualquier red social o curso en línea, etcétera, ¿no? O de manera presencial. Pero sin embargo, dada la extensión territorial de nuestro país, que es muy amplia, los servicios de internet pues aún no llegan a todos los rincones del país, y muchas veces, aunque lleguen, no tienen los recursos para poder adquirir o estar conectados en línea, ¿no? O asistir de manera continua a un ciclo formal de formación. De ahí que exista el analfabetismo tradicional, lectoescritura, analfabetismo digital y sobre todo analfabetismo en la lengua de señas mexicana. También esto es porque muchas veces incluso la familia, aunque tenga los recursos para que el niño se desarrolle bien, tienen este temor al estigma social, y muchas veces es la misma familia la que teniendo los recursos no los manda o no los educa para que este niño sobresalga, ¿no? Por el desconocimiento, que piensan que no se va a poder desarrollar bien, o que le van a hacer bullying, le van a hacer alguna cosa a este niño, ¿no? Muchas veces el problema de discapacidad hace que los padres se vuelvan sobreprotectores con el niño, y al querer protegerlo pues también le provocan un daño mayor que
que no estuvieran tan al pendiente de él. Pero bueno, para retomar este tema de los clasificadores, vamos a consultar algunos materiales que ya he compartido con ustedes y que se encuentran disponibles de manera gratuita en PDFs, porque son cosas que edita el gobierno, y o bien los pueden adquirir dependiendo donde se encuentren ustedes y los recursos que tengan a la mano, ¿no? Entre los principales manuales que vamos a consultar está el manual o diccionario de la Ciudad de México, ya que este manual tiene un apartado o capítulo que habla exclusivamente de los clasificadores y nos describe con grandes detalles cada uno de los que pueden existir dentro del contexto de la lengua de señas mexicana. Sin embargo, estos clasificadores pues no son exclusivos, ya que, no sé si ya los mencioné, por ejemplo, el sistema de signos internacional se basa mucho en los clasificadores para poderse comunicar entre sordos de diferentes naciones. Pero bueno, los materiales que vamos a ocupar, les decía que es este diccionario de la lengua de señas mexicana, y vamos a acudir a lo que es la página número 64 de esta página, y ahí vamos a encontrar este tema de los clasificadores. Otro manual que vamos a ocupar y que también lo pueden encontrar ustedes en la red y que se lo he compartido en videos es este material que se llama Las maravillas de la comunicación, está en tus manos, y de este material está diseñado para personal docente. Sin embargo, a mí me gusta cómo describe los clasificadores de una manera sencilla, y vamos a ir a lo que es en la página 15 del archivo digital. En la página 15 vamos a encontrar lo que es la temática en la parte final de la hoja de lo que son los clasificadores, y otro manual que decía que es comercial, que se llama Mis manos, o que hablan, que es de la editorial Trillas, igual que la Secretaría de Desarrollo Social a través del Instituto Nacional de Desarrollo Social lo compartió ya hace un tiempo en formato digital. Este manual lo escaneó y lo compartió en sus redes sociales, y ustedes lo pueden encontrar ahí en el link también de descarga que ya lo compartí. Y para este manual tenemos que ir a la página número 42. En caso de que ustedes no tengan los medios o no puedan adquirir lo que es el manual impreso en la casa editorial. Bueno, esos son los medios o materiales que vamos a ocupar. También les voy a compartir aquí, vamos a revisar el tema de los clasificadores como lo aborda la Academia de Lenguas de Señas Mexicana de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque esta da una explicación muy sencilla, y hay que tener en cuenta de que aunque existan diversos materiales, cada persona aprende de una manera distinta, y la forma en cómo le explicamos la información muchas veces es más fácil para entenderla para unos y otra forma es para otros. De ahí la importancia de que retomo varios manuales de los que he compartido y de los cursos que también podemos encontrar en línea y de forma gratuita o accesible, cada uno pues con sus características particulares. Y bueno, aquí vamos a retomar esta presentación de la Academia de Lengua y Señas Mexicana del Gobierno de la Ciudad de México. Retomar esto es sin ánimos de lucro, más que nada es con un fin didáctico. Y bueno, aquí el tema dice, ¿qué son los clasificadores? Aquí nos describe que los clasificadores forman parte de la cultura sorda, de su día a día, y que estos, como ya hemos visto, son usados para tener una mejor comprensión del mensaje o interpretar el mensaje que se está dando en el contexto de la comunicación o de la plática. Asimismo, que los clasificadores que no cuentan con una seña en específico, por lo contrario, sino que es dada por la persona en el preciso momento. De ahí que
estos clasificadores sean muy importantes en el contexto de la salud y en la manera de comunicarnos de manera internacional con otras personas que hablan lengua de señas. Dice aquí una pregunta, ¿para qué sirven los clasificadores? Bueno, dice que estos los usamos para resaltar y también para enfatizar características que fueron previamente usadas. Dice que al usarlos podemos describir la forma de un objeto, su dimensión, la acción de una persona, su posición y ubicación. Ya bien decía aquí el manual de Ensordecete para sanarlos, que nos permite describir mejor la parte anatómica o la enfermedad que estamos tratando con nuestro paciente. Ahora sí, ¿cómo los usamos? Aquí dice que los clasificadores pueden ser representados con uno o más rasgos característicos de lo que se requiere representar. Y antes de usar los clasificadores, pues aquí nos dice que siempre debemos mencionar al sujeto, el objeto, el sustantivo o lo que deseamos representar en ellos. Es decir, aquí pues podríamos basarnos en nuestro auxiliar de la comunicación, pues que vamos a hablar de lo que es la pierna, ¿no? O lo que es el muslo, lo que es el pie, o vamos a hablar del tronco, ¿no? O de las partes internas de lo que estamos atendiendo. Posteriormente dice que se puede representar, ¿no? Dice que se pueden ciertas entidades como son objetos, personas o animales. Alguna superficie, plano, ondulado, áspero, la profundidad, si es delgado, angosto o ancho. Si es el grado, si esto es duro o es suave. El perímetro, es decir, dónde está de dimensión del objeto, si es pequeño o es muy grande. La ubicación, si está arriba o está abajo. La animación, si está quieto o si se está moviendo el objeto o sin movimiento. Son cuestiones que nos va a servir. Y aquí viene pues en forma general el repaso. Los clasificadores se pueden enfatizar características de movimiento, apariencia, forma, tamaño, posición, entre otros. No son palabras que cuentan con una seña específica, es decir, son arbitrarias. Y siempre debemos representar el sustantivo antes de usarlo, ¿no? Decirle a la persona que estamos haciendo. Otro manual que también hace referencia a los clasificadores, tal vez no de forma directa, aquí lo podemos encontrar en el diccionario de lengua de señas mexicana de Editorial Trías de la autora Serafín Fresman. Y aquí decíamos que la lengua de señas pues tiene varios componentes y que una seña es un ideograma. Y pues hay señas ya específicas de la lengua de señas que estemos usando y hay otras que no lo son. Aquí dice que podemos auxiliarnos de medios externos, por ejemplo, delineando con el dedo índice lo que se quiere expresar sobre el plano de una pared o la mesa o el objeto, ¿no? En este caso el modelo que estemos usando o el tablero de la comunicación que estamos usando. En casos donde no se puede utilizar ningún medio, aquí es donde entra la explicación indirecta. Ya como tal, este diccionario no aborda el tema de los clasificadores directamente o no tiene ese concepto como tal, pero aquí pues nos hace inferencia, ¿no? Permítame tantito, vamos a revisarlo. Quiere decir que en casos donde no se puede usar ninguno de los medios requeridos, se emite alguna señal específica o similar a lo que se quiere hacer, expresar. Aquí pues nos da el ejemplo de la palabra fresa, que con ellas los índices, en este tiempo que se publicó este manual, no había un concepto para la palabra fresa. Sin embargo, hoy en día, pues esta palabra ya está conceptualizada como tal, ya hay una seña. Pero en el tiempo que se creó este manual no lo había como tal, por eso aquí ella da el ejemplo de la palabra fresa, que dice: el dedo índice pulgar se une con las yemas simulando colocar puntos sobre la cara, representando la textura de la fresa. Es porque muchas veces las personas que no hemos ido al dermatólogo tenemos muchos puntitos negros o que no nos preocupamos tanto por la exfoliación y todo esto. Pues aquí tenemos varios puntitos y esto representa la textura de la fresa. Dice: del mismo modo se pueden señalar cosas que se mueven de un modo perceptible, imitándolas, digamos un pez, una ambulancia, con las manos o el cuerpo, mientras
Verbos se harán con los brazos y manos y por medio de gestos que significan pasión. Y ya posteriormente aquí vienen algunos movimientos que podemos presentar: la rueda, el escribir. Y aquí dice: las siguientes acciones o gestos se hacen con mayor o menor finura dependiendo de la experiencia y educación recibida. No debemos olvidar que no todos hacen lo hacen del mismo modo. La educación y cultura de la persona se denota en el modo en cómo hace la seña. Esto es retomando en cuenta de que no todos los sordos están alfabetizados. Por tanto, cada sordo pues va a utilizar, si sabe lengua de señas, va a hacer la lengua de señas; si sabe señas caseras, va a hacer señas caseras. Hay que tener en cuenta en ese contexto. Y pues los clasificadores juegan un papel importante. Otras cosas, como aquí coincide con la presentación de la Academia de Ciencias de México, que podemos respetar es el tamaño, el volumen, la altura o la pequeñez. Pero igual, digo, ustedes si tienen el diccionario, pues igual lo van a consultar a detalle. Y les decía que este manual que edita la Secretaría de Educación Pública del Estado de Jalisco, en su página número 15, que es para el contexto académico, aquí nos da algunas clasificaciones de los clasificadores para los que tienen un contexto, quieran saber un contexto más académico. Aquí les voy a leer un poquito más claro que como lo dice acá. Dice que los clasificadores forman parte de la cultura del sordo, de su vida cotidiana. Se usan para una mejor comprensión del entorno que le rodea. No se usan signos determinados que se configuran, o podemos encontrar los siguientes tipos de clasificadores. Y aquí viene el autor que hace esta frase, que es López García, en el 2006. Ahora bien, de acuerdo a este manual de las maravillas, los clasificadores pueden ser de diversos tipos. Pueden ser descriptivos, pueden ser de localización, semánticos, del cuerpo, de instrumentos, objetos y plurales. Es lo que decía la presentación en forma general, pero sin darle un nombre o tipificarlos como tal. Dice que los clasificadores descriptivos son para explicar un objeto, una persona, tamaño o forma específicos. Son de localización aquellos que representan un objeto en lugar específico o indicando movimiento. Son semánticos, representan sustantivos utilizando la forma de la mano junto con la expresión corporal, el gestuno. Del cuerpo, el cuerpo actúa como verbo en la oración, es decir, señalando, ¿no? Y es la parte que nos importa en el contexto de la salud. Y son de instrumentos o objetos, representan una parte específica del cuerpo haciendo la acción. O son plurales, pueden indicar el número determinado. Y en el manual de Editorial Trillas, que compartió la Indesol, ya viene con un tema específico como tal. Les decía, aquí pues vamos a la página 15 del archivo digital y en el texto impreso en la página número 60, y vamos a describir, no es mucho, pero aquí viene, dice: los clasificadores. En la lengua de señas hay algunas que se llaman clasificadores y se usan para describir características inherentes y sobresalientes de un objeto, como es el material, forma, consistencia, tamaño, ubicación, ordenamiento y número. Aquí viene una fotografía donde describen lo que es un objeto redondo chico, pequeño, o un objeto redondo grande, y ponen lo que es un pastel. Este pastel pues viene en varias capas. Un pastel de cumpleaños, de boda, de 15 años. La parte pequeña, la base que es grande, o la parte superior que es chica. Y ahí estamos haciendo el clasificador en cuestión del tamaño, grande o pequeño, sin utilizar la seña específica de clasificador. Y es entendible en cualquier sistema de lengua de señas, tanto nacional como de otro país. Aquí viene otro ejemplo: objeto
cilíndrico grande y objeto cilíndrico mediano. O viene la letra B, que se usa para describir algo que sea plano o largo, tela, alfombra. Y aquí dice, un clasificador puede identificar uno o varios rasgos más característicos del objeto de manera precisa, como por ejemplo si es animado, humano, si tiene movilidad, es monodimensional, bidimensional, dimensional. Como vemos, cada uno de estos manuales trata de acercarse o dar un concepto de clasificador. Sin embargo, el que más ahonda en este tema, les decía que es el manual o diccionario de la Ciudad de México. Es que aquí tengo varios, que es este. Digo, este libro yo lo imprimí porque ya no lo pude conseguir impreso. Me comuniqué al Instituto Indiscapacidad, que es el Instituto de Discapacidad de la Ciudad de México, ya que cuando ellos lo publicaron en el año 2018, lo estuvieron dando de forma impresa, hubo algunos ejemplares, pero ya para esta fecha del año 2022, tendrá como unos 15 o 20 días que me comuniqué con ellos, ya no lo tienen de manera impresa y solamente lo está de manera digital, que se puede descargar. Ya lo he compartido y a mí se me facilita muchas veces más leer en papel impreso que aquí en digital, por cuestiones de la vista. Y bueno, ya aquí vamos lo que es a la página número 64. En la página 64 viene lo que es la introducción del manual. Aquí textualmente el libro nos dice: un clasificador se define las características sobresalientes de un objeto, es decir, coincide con todos los demás manuales que hemos revisado. Son señas que resultan de la combinación de dos o más morfemas. Aquí ya le da un aspecto más gramatical. Uno que indica la clase de nombre y otro que consiste en los rasgos del objeto. Es decir, si complementamos este manual con lo que vimos en el manual de las maravillas de la comunicación, ya tenemos un contexto más académico de lo que es el clasificador, más específico, con términos ya no tan coloquiales. Aquí ya vimos tipos de clasificadores y aquí ya lo está definiendo como tal en el contexto gramatical. Y luego dice: en la lengua de señas mexicana existen formas de configuración manual, las cuales son estrategias que se usan para describir las características inherentes y sobresalientes de un objeto, como su material, forma, consistencia, tamaño, ubicación, orden y número. Al escribir objetos en la lengua de señas, configuramos y delineamos la forma de los mismos con el fin de ampliar la comprensión del mensaje. Dice: cuando no existe seña para denominar ciertos objetos que son redondos, planos, personas con diferentes posiciones, animales, se utilizan manos para describirlos y dependiendo de su tamaño la seña se agranda o se acorta. Un clasificador, por tanto, define uno o varios rasgos más característicos de un objeto de manera precisa. Por ejemplo, si es animado, humano, si tiene movilidad o si son planos. Estos términos pues coinciden con los demás que hemos visto en los diversos manuales o materiales que tenemos aquí a la mano. Ahora dice: en los clasificadores de predicado, la configuración manual aporta información con respecto a la clase de objeto sobre la cual se está predicando o sobre su pertenencia a clases semánticas abstractas. Al momento de combinarlas con un morfema raíz de movimiento, las raíces de movimiento, raíces de espacio, se clasifican en procesos o movimientos: estativo, descriptiva y contacto. Por su parte, los morfemas, los clasificadores se agrupan en clasificadores de identidad, de superficie, de profundidad, anchura, de extensión o límite, de perímetro y de instrumento. El hecho de que no haya una regulación en la cuestión de la lengua de señas mexicana, como lo es el equivalente al castellano de la Real Academia de la Lengua Española, y también con su filial aquí en México, hace de que no haya conceptos unificados de un solo
de un solo objeto, ¿no? A estas abstracciones que son los conceptos. Por eso aquí la forma de presentar los clasificadores nos transmiten la idea de forma general, pero cada autor nos los va a transmitir con sus propias palabras de acuerdo a su conocimiento que él tiene, su experiencia y su formación que ellos tienen académica, ¿no? De ahí, por ejemplo, que no haya este manual, pues digo, es editado por la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, mientras que este se trabajó con personas que están en el Instituto de Discapacidad con personas sordas y que quizás no eran lingüistas o no tenían esta formación de cuestiones gramaticales. Pasa con lo que hoy en día es esta parte del lenguaje inclusivo, ¿no? Muchas personas que están en el poder desconocen completamente lo que es la gramática del español y de ahí que se dejen llevar por ciertas cuestiones de moda en la que se dice eso o esa, ¿no? Dependiendo, ¿no? E incluso hay países que ya se han preocupado más por esta cuestión, como es el país de Argentina, que ya prohibió el uso de estos términos inclusivos del español en las escuelas, porque esto perjudica al alumno más que nada, al niño que está en formación, ya que no les permite desarrollar lo que es al 100% la comprensión lectora. Pero bueno, vamos a irnos aquí ya a algunas partes más prácticas de este manual. Espero que me disculpen si está muy tardado este video, ya llevamos aquí media hora. Y bueno, vamos a entrar a lo que nos dice este manual después de la introducción. Aquí en la página, ya vimos que en la página 64 pues es la introducción al tema. Da la conceptualización al igual que en los otros manuales. Y aquí lo que me gusta de este manual pues que ya viene específico de cómo vamos a hacer el uso de las manos. Aquí viene la configuración manual para tener esta referencia, ya que este libro, digo, es muy completo y en un apartado nos dice de las diversas configuraciones que hay de la mano. Sin embargo, si no lo tenemos completo, ya que igual he encontrado que en Facebook hay una persona que lo comparte en la asociación y solamente tomó las fotografías de este manual y las compartió. Aquí en el manual viene también lo que es la imagen. Esto nos va a ayudar mucho. Aquí nos da la primera configuración, que es esta posición, y dice que representa a lo que es una persona. Se usa para representar una persona. Dice que en la posición vertical, que se desplaza o se mantiene parada en un lugar, es decir, que la persona está aquí o bien va caminando. Dos personas o dos personas se mueven y como tal no es una palabra. Incluso cuando estamos nosotros hablando, haciendo la expresión oral y hay muchos docentes que tienen a la mímica o a la gesticulación manual, hacen las señas, ¿no? Pues es que yo venía solo, ¿no? O veníamos varias personas, ¿no? Y estamos usando lo que es el clasificador sin saber lengua de señas, ¿no? Como tal, pues es que yo venía yo solo, y aquí pues tenemos el clasificador como tal. Aquí también dice el manual que se utiliza para marcar límites de líquidos en contenedores, ¿no? Hasta dónde va a llegar, ¿no? Pues hasta aquí o esta parte. También lo podemos usar para referir parámetros de objetos rectangulares, triangulares, ¿no? De qué forma tenía el objeto, no, pues que era mi casa, pues vas a encontrar lo que hay un círculo, o vamos a decir que yo quiero una ventana de tal forma, no, pues quiero la ventana que vaya de aquí a aquí y esta, etc. O describir el objeto. Y también dice que se refiere a objetos afilados o navajas o cuchillas. Podemos decir en el contexto, no, pues es que traía un cuchillo y me lo enterró, o vamos a ocupar para hacer una incisión, o vamos a cortar aquí en esta parte, le podemos decir a nuestro paciente, ¿no? Posteriormente viene aquí el indicador con dos personas en posición vertical o juntas, que venían caminando o venían juntas las personas, o grupos de 3, o entidad móvil, ¿no? Aquí en estas configuraciones. Igual aquí podemos ir viendo una por una.
con sus variantes. Y en la siguiente página pues vienen algunas otras clasificadores, como lo son aquí en la siguiente página, que nos dice que es una entidad múltiple, que venía esta posición, que es un número 5, que dice que son personas que se desplazan o se encuentran en algún lugar. No, pues que venían un grupo de personas o veníamos varios amigos, podemos decir, o tiene algún cáncer que representa alguna cuestión. Aquí dice cualquier cantidad de volumen cuando hacemos de forma de garra o esta configuración. Para decir pelotas o balones, esferas, ¿no? Pues es que tienes un tumor en tal parte, ¿no? Objetos agrupados en forma de montón, hacemos esta clasificación. O entidad difusa que se expande, ¿no? Pues es que había muchos, ¿no? Había varios. La parte de los alvéolos también podemos decir que hay los alvéolos. Aquí podemos hacer este clasificador. Indica relaciones de acompañamiento o en persecución en esta posición. O aquí dice volante o tubo o cuerda, que es esta posición. Ya dependiendo, conforme vayamos avanzando en el manual, vamos a verlos, ocuparlos en el contexto de la salud. Y así podemos ir revisando cada uno de los clasificadores que vienen en este libro. Vamos a irlos consultando uno por uno para que les queden claros. Ustedes con más detalle ahí en casa los van a utilizar, y ya posteriormente vamos a regresar a lo que es el manual. Una vez que hayamos comprendido y revisado el tema de los clasificadores en el manual de la lengua de señas mexicana, vamos a retomar lo que es el libro ya en el curso de ensordecete para sanarlos. Pero es lo que les quería mostrar en este video, que dónde podemos encontrar los materiales y por qué es importante conocer nosotros como personal de salud, ya que a la hora de estar asignando o enseñando los clasificadores, vamos a poder explicarlos. También un recurso que pueden encontrar aquí en la red, si este tema de los clasificadores con palabras no nos queda claro, hay un video que está aquí en la red que publica el canal Educación Incluyente AC. Este video fue publicado el 14 de octubre del año 2019 y dice aquí: ¿conoces los clasificadores? Aquí como tal en el video se divide en dos pantallas, una donde hay una animación y aquí está otra persona haciendo la animación o lo que está representando. Aquí lo voy a reproducir con este ánimo de aprendizaje y no con ánimo lucrativo, reconociendo que este video y este material está en una red pública en el canal de YouTube que está accesible a todos, y que el autor es Educación Incluyente AC. A ver, aquí voy a rezar un poquito. Aquí está volteando la persona, aquí representa al conejo, la zanahoria que se cae o algo que se derrumba, también pues que está buscando o que agarró algo. Pues aquí que está disparando. Este video pues usted lo puede consultar ahí en la página y les va a servir mucho para entender, más que nada sin cuestiones teóricas o sin palabras, lo que es un clasificador, y lo van a poder ocupar ustedes mejor en la comprensión de este tema de los clasificadores. Hay algunos otros documentos académicos que podemos encontrar en las redes sociales donde nos dice
en donde se empezaron a usar este término de clasificadores, este documento pues dice que este clasificador se empezaron a usar en la lengua de signos americana, la ACL, y posteriormente ahí estas definiciones se han ido usando en otros lenguajes de señas o de signos, dependiendo el lugar donde se encuentren ustedes. Asimismo también, aunque no es parte de la lengua de señas mexicana, a mí lo que me interesa más es que no haya esa discriminación en la atención de un paciente cuando un paciente como tal se presenta a recibir atención clínica. Decía al inicio y en el video de los sistemas alternativos de comunicación pues que hay varios recursos de los que nos podemos valer para explicarle a nuestro paciente cuál es su padecimiento, ¿no? Si bien aquí este autor nos dice, y varios autores nos dicen que no hay señas específicas para la cuestión de los términos de la salud en la lengua de señas mexicana, hay algunos otros países que se esfuerzan por tener una comunicación más específica, y entre ellos está en la Colombia. Colombia tiene un apartado que se llama Diccionario de Nuevos Términos de la Salud en Lengua de Señas. Y este diccionario es un diccionario que podemos tener o consultar cuando no conocemos la lengua de signos, tanto la mexicana, o no sabemos hacer mímica, o no tenemos algún sistema de comunicación alternativa a la mano. Podemos entrar a esta página y aquí viene clasificado el diccionario por atlas de anatomía, si queremos buscar por palabras o conceptos, si queremos buscar términos de lo psicosocial, profesionales de la salud, medicamentos y diagnósticos. Y aquí vienen varias herramientas y señas que nos van a permitir interactuar con nuestro paciente y nos van a servir de referencia. Aquí pues vienen algunos atlas donde vienen señas, y aquí viene la parte del cuerpo, podemos señalarlo bien. Hay que recordar que en la lengua de señas, como bien dice el autor y otros, no hay términos específicos. Hay muchas de las señas solamente se hacen con el dedo señalando el lugar que queremos, otras para órganos internos, dice el maestro Adrón Pedraza, que es hacer como configuración de gracias y señalar en los órganos internos, y las que son externos pues con el índice. Pero esta página les puede servir, y los que son de Colombia, pues aquí viene el área del cuerpo y la seña que se va a hacer en este contexto. Voy a señalar este punto de aquí, y aquí están haciendo la seña como tal. Me gustaría que hubiera algo así aquí en México, pero hasta el momento no lo he encontrado. Este diccionario es público y los términos están clasificados. Sin embargo, luego hay muchas asociaciones ONG que están haciendo su esfuerzo, que están capacitando a personal de la salud en estos temas. Y bueno, y este es mi granito de arena también para que ir contribuyendo a que la atención sea más inclusiva en los contextos de la salud para personas que tienen más capacidad auditiva. De ahí que por eso que estoy aquí con ustedes. Otro material que les quería compartir, igual digo, es mucha la información que tenía y a veces se me pasan algunas cosas, es que les decía que aquí en el curso también de lengua de señas básico que tiene la Fundación Carlos Slim o Fundación Telmex, también aborda este tema de clasificadores. Este es un video de 5 minutos. Ustedes lo van a encontrar si están inscritos en el curso. Y aquí también con sus propias palabras, en sus propios contextos, nos dice cuál es este concepto de los clasificadores. Y a ver, vamos a consultar un poquito. Clasificadores. Los clasificadores son los movimientos mímicos que refieren a cosas o a contexto. Por ejemplo,
Durante una conversación, hablas sobre un camión. La primera vez que lo mencionas, debes realizar la seña, pero en el desarrollo de la conversación utilizarás un clasificador. Por ejemplo, el camión iba muy rápido. En este caso, el clasificador es la seña vehículo. Otro ejemplo es, si hablas de un avión, para nombrarlo se seña meñique, índice y pulgar estirados y con la mano hacia arriba. Para referir a un aeropuerto, en la misma conversación utiliza un clasificador, o sea, simula aterrizar la seña sobre tu brazo. Los clasificadores también se emplean para describir cosas. Por ejemplo, cacerola, se seña la letra C con ambas manos, se ponen una frente a otra y luego se mueve la mano dominante, simulando poner una tapa sobre la mano secundaria. Estos movimientos mímicos transmiten una imagen visual de un objeto, por lo que señalar agua, fuego y después simular un recipiente también sería correcto. Otro ejemplo de clasificador es señalar fruta y simular un recipiente o dulce y recipiente. Los clasificadores facilitan la comunicación aun cuando no se habla lengua de señas. Por ejemplo, si ves la seña bebé, podría ser que no entiendas bien lo que quiere decir, sin embargo, si lo que ves es el clasificador de la palabra, probablemente sí entiendas. La mayoría de las señas referentes a objetos están relacionados con clasificadores. Algunas son basura. Haz la seña sucio, pero se agrega un clasificador de tirar algo al suelo. Cuchara. Simula sostener con tu mano una cuchara y llévala a tu boca. Cajón. Coloca tu mano dominante en posición de garra con la palma hacia arriba, toca con el dorso de tus dedos la palma de tu otra mano y jala simulando abrir un cajón. Cuchillo. Estira y cruza los dedos medio e índice de ambas manos y desliza al frente y atrás. Escritorio. Esta parte que dijo aquí de cuchillo, también si lo recuerdan o ya revisaron ustedes el manual de lengua de señas del CD de México, aquí mencionaba que esta configuración, lo menciona aquí en el manual, dice, se refiere a objetos afilados y navajas, que hicimos esto o esto, dependiendo. Aquí el ejemplo que da, y lo dice claramente, que es cómo utilizar el clasificador, pero no menciona la posición, de ahí por eso contar con diversos materiales. Da el ejemplo de cuchillo. Aquí en la animación lo hace con 2 dedos, ¿no? Pero aquí está también especificado de esta manera. Y se refiere a objetos afilados, navajas y cuchillas. Y es lo que explica aquí la animación. Y atrás. Escritorio, medio e índice de ambas manos y desliza al frente y atrás. Escritorio. Simula una mesa con tus manos y después haz la seña de escribir. Espejo. Abre tu mano frente a tu cara como si te miraras en el espejo. Gira un poco tu muñeca a los lados. Flor. Coloca una F debajo de tu nariz, tocando con la punta de tus dedos. Mueve hacia arriba y al frente. Libro. Une tus manos abiertas por la parte lateral de tus meñiques, cierra y abre tus manos sin separarlas. Llave. Se indica con la mano cerrada rotando tu muñeca hacia los lados. Pala. Con un puño arriba y el otro abajo, simula sostener una pala. Esta seña es similar para escoba o trapeador. Pelota. Coloca tus manos frente a ti en posición cóncava como si sostuvieras una pelota. Esta también viene aquí en el manual. Extiende tus manos al frente y mueve tus dedos como si tocaras. Reloj. Señala tu muñeca con tu dedo índice. Tenedor. Toca con las puntas de tus dedos índice, medio y anular la palma. Esta configuración que hizo la animación la podemos encontrar en la página 66 con respecto a lo que es pelota para decir volumen u objetos redondos.
que es la que hizo aquí, y aquí viene ya con su nombre técnico de qué tipo de configuraciones. De tu otra mano y luego dirígelos hacia tus labios. Existen señas que son parecidas, por ello, pon especial atención a la locación en donde haces tus movimientos para no confundir a tu receptor. Por ejemplo, luz, forma la letra L a la altura de tu boca y haz movimiento hacia arriba en medio círculo. Luna, coloca una L sobre tu nariz tocando con el dorso de tu pulgar, desliza hacia abajo y termina haciendo un medio círculo hacia arriba. Otra forma de nombrar cosas es utilizar español signado, es decir, traducir literalmente del español a lengua de señas mexicana. Por ejemplo, excusado, forma la letra T de ideograma y con la parte lateral del dedo medio golpea el dorso de la otra mano en puño. Luego, forma una D mostrando el dorso al frente y rota tu muñeca. Por último, coloca una V sobre tu pecho con la palma hacia ti y mueve arriba y abajo. Busca más señas de palabras en libros y videos e identifica cuáles se realizan con clasificadores para que te sea más fácil recordarlas. Y bueno, es de un curso que está igual de manera accesible, ustedes solamente tienen que registrar y ahí van a encontrar. Aquí mencionaba a lo último lo que es español signado, y esto también lo vamos a ir revisando de manera general. Aquí hay un manual que ustedes pueden conseguir que se llama Lenguaje Manual del Español Signado, y este manual ya es tiene mucho tiempo en el mercado, y los que no lo tienen aquí o no tengan este libro, esta es la edición más reciente, pero a veces la podemos encontrar en algunas bibliotecas. Yo hace unos días pasé a lo que es aquí en la Ciudad de México, cerca del Metro Valderas. Hay una biblioteca y ahí en esa biblioteca está ese manual. Ustedes lo pueden acudir a esa biblioteca y pueden encontrar el manual si no lo tuvieran o no tuvieran los medios para acceder a él, y lo pueden consultar. También la ventaja que tiene es que este manual, esta versión como tal ya no la trae, pero anteriormente venía acompañado de lo que es un video de donde nos explica el español signado, porque es importante también no solamente aprender la lengua de señas como tal, si bien hay diversas discrepancias entre si se debe enseñar el lenguaje natural o la organización de un sordo, dependiendo. Hay ciertas cuestiones o detalles que los propios sordos o se ponen esas barreras en la cuestión del aprendizaje y la atención clínica por ese tipo de criterios. Pero si nosotros es que yo no tengo la imagen de cuando acudí a la biblioteca, la tenía aquí en la mano para que ustedes vieran que pueden encontrar este manual en la biblioteca de que está aquí en Valderas. Pero en otra ocasión se los voy a mostrar, porque ya prácticamente llevamos una hora. Yo espero que aquí la información que te estoy compartiendo te haya quedado un poco más claro el concepto de los clasificadores, y que tengas también idea de dónde poder buscar información para aprender acerca de ellos. Y si es lo contrario, pues espero que este video te motive a buscar esta información en otros contextos para que esta información te quede completamente clara. Ahorita yo me despido y nos vemos en otro video, e igual vamos a seguir revisando este manual dentro del curso de señas para el personal de la salud. Que estés bien y hasta la próxima.